Hola, mi querido artista, espero que le estés pasando muy bien. En este momento, pues voy a hacerte esta pequeña presentación sobre lo que es una publishing y cómo nosotros ahora, en esta alianza que tenemos con SongGame, podemos comenzar a tener también la oportunidad de recaudar regalías por derecho de publishing. Lo que voy a enseñarte en esta presentación para que la tengas bastante clara, vamos a comenzar primero con la historia, los diferentes derechos que tú tienes y que te generan ingresos, qué es una publishing, qué es una sociedad de autores y cómo se diferencian, porque esa es una gran pregunta que siempre me hacen, ¿no? Y ahorita te la voy a responder. ¿Cómo funciona una publishing? ¿Cómo se hace la división de regalías? ¿Qué son los split sheet? Muy importante para poder cobrar las regalías por derechos de autor y de publishing. Y el tiempo en que tú cobras tus regalías. Quiero que recordarte, querido artista, que en esta historia que seguramente vienes viviendo conmigo, comenzamos con Full Nota año 2015, bueno, 2012, pero en el 2015 muy probablemente fue el año en que me conociste, el año en que digamos que Full Nota empezó a darse a conocer en toda Venezuela como la plataforma de distribución internacional. De hecho, en aquella época no existían plataformas en Venezuela que pudieran generar esa oportunidad de distribuir tu música en el mundo. Nosotros fuimos la primera en alianza con una gran agregadora internacional que se llama WarpN. A partir de ahí hemos logrado tener beneficios, digamos que premios y reconocimientos por Mercado Libre en aquella época, Guaira Telefónica, como ya te comenté. Y luego llegué aquí a Colombia, donde seguimos impulsando a Full Nota. Por eso es que logramos obtener premiación por Fondo Emprender el SENA acá de Colombia. Pues gracias a Full Nota comenzamos a crear una nueva plataforma que se llama SongGame, la cual en algún momento la habrás escuchado. Es esta plataforma donde pues podemos conseguir capital para los artistas que están buscando un capital para invertir en sus carreras. Los conectamos con inversionistas y con capital inteligente para que logren levantar sus carreras. Acá con Songin logramos pues participar y ser partners de Vime, una de las ruedas de negocios más grandes de Europa, con el Bogotá Music Market, la rueda de negocio más grande de Latinoamérica y Colombia, y Cube Ventures, la plataforma que invirtió, así como Wire invirtió en Full Nota, Cube Ventures invierte en Songin. Entonces, digamos que este es un pequeño resumen de nuestra historia. Somos Full Nota, somos Songame, somos partners, somos amigos y seguimos creciendo juntos. Full Nota con la distribución y la enseñanza hacia los artistas musicales sobre la industria y Songame como esa plataforma para conectar con inversionistas y lograr recaudar capital para tu carrera. Vamos a hablar un poco de lo que es un publishing, los diferentes derechos que generan ingresos, porque a veces no tenemos claro realmente dónde están los ingresos de nuestras regalías y por eso es que dejamos de ganar dinero. No perdemos, pero sí dejamos de ganar dinero. Primero, pues tú generas regalías cada vez que se hace una copia de tus obras, cada vez que alguien hace una obra derivada de la tuya, cada vez que se distribuye tu música, cada vez que se ejecuta tu canción de manera pública, cada vez que tienes una presentación, una exhibición, generas regalías, cada vez que se transmite tu canción de manera digital, como radios digitales, por ejemplo, se generan regalías. Entonces, si eso es así, ¿qué hace una publishing o qué es una publishing? Pues una publishing musical, o lo que llaman también editora musical, es una empresa o una entidad que se encarga de administrar y gestionar los derechos de autor de las composiciones musicales. Esto incluye también la promoción, la licencia y la recaudación de regalías por el uso de las canciones. Eso es lo que hace una publishing. ¿Y cuál es el propósito de la publishing? Nuestro propósito principal es siempre maximizar los ingresos de los compositores, encontrando oportunidades de licencia para sus canciones en película, programas de televisión, publicidad, videojuegos y otros medios. También pueden administrar o administraremos los derechos de autor de compositores y letristas, ayudando a proteger y monetizar su trabajo. ¿Ok? Esto es nuestro propósito. Pero entonces siempre viene la pregunta y dicen, bueno, pero yo no estoy en una sociedad de autores y compositores que hace eso. Vamos a ver, ¿qué es una sociedad? Una sociedad de autores es una organización sin fines de lucro que se dedica a administrar los derechos de autor en nombre de sus miembros, que son los compositores, letristas y editores musicales, ¿ok? Su función principal es recaudar regalías y distribuir los ingresos de los titulares de derechos de autor por el uso de sus obras. ¿Y cuál es el propósito de una sociedad de autores? Si es así, es una sociedad, pues su propósito es garantizar que los creadores musicales reciban una compensación justa
por ese uso de la canción. Entonces eso incluye el seguimiento de la difusión y el uso público de las obras, así como la negociación de acuerdos de licencia con entidades que desean utilizar música protegida por derecho de autor. Viendo estos dos conceptos y dos propósitos, veamos cuál es la diferencia, ¿no? Entonces, en resumen, mientras una publishing musical se enfoca en la gestión activa y la promoción de composiciones musicales para generar ingresos, una sociedad de autores se concentra en la recaudación y distribución de regalías para el uso de esas composiciones. Ambas somos parte esencial de la industria musical y trabajamos juntos para proteger los derechos y asegurar que los creadores reciban esa compensación adecuada por su trabajo. Significa que si estás en una sociedad de autores y compositores, eso está bien. Necesitas ahora una publishing para que pueda cobrar lo que te voy a explicar, porque muy seguramente ahorita estás cobrando solamente un porcentaje de lo que generan tus regalías y el otro porcentaje, el otro 50% no lo estás cobrando y ya te voy a explicar por qué. Entonces, si no estás en una sociedad de autores y compositores, necesitas estar en una sociedad de autores y compositores para poder tener una publishing que te ayude a gestionar, administrar y reclamar de manera activa esas regalías, ¿ok? Entonces necesitas estar en las dos. Si estás en una sociedad, te hace falta estar en una publishing. Y no puedes estar en una publishing si no tienes una sociedad. Veamos ahora esto de cómo es esto de cómo se reparten este dinero y estos ingresos que tú estás generando y que probablemente no lo estás cobrando. Entonces veamos un momento cómo se divide. Vamos a hablar, a mí me gusta siempre hablar de dos tortas, la torta de la composición y la torta del máster. En la torta de la composición lo vamos a ver como un 100% y la torta del máster, que es la grabación, otro 100%. Entonces pongamos la lupa en la composición. Observa que en la composición se generan tres tipos de regalías: la ejecución pública, la mecánica y la licencia. Ahí te los coloqué. La ejecución pública, en el momento que se genera esa regalía, ¿sí? De ese 100%, vamos a agarrar esa ejecución pública y se la van a pagar a tu sociedad de autores y compositores que se llama, puede ser ASCAP, BMI, Psycho, Satben, etcétera, etcétera, ¿ok? Cuando esa sociedad toma esa regalía, te paga directamente a ti, fíjate que ella aparece directamente a ti, al compositor, se te paga un 50% de la regalía. El otro 50% de la regalía la sociedad se la tiene que pagar a una editora. Ese es lo que el famoso derecho de publishing. Y esa editora o publishing es la que le va a pagar entonces al compositor o inversionista, si tienes en este caso un inversionista. ¿Ok? Entonces significa que si tú ahorita no tienes una publishing, solamente estás cobrando un 50% de las regalías por ejecución pública. Después tenemos las regalías mecánicas. Las regalías mecánicas se generan a partir de lo que viene siendo lo que llamaban la reproducción del disco, pero que ahora ya no existe, sino que es digital. ¿Sí? Y se paga a los sellos y se paga a las DSP. Estas son recolectadas por Harry Fox Agency y NLC. Y estas recaudadas por estas dos, digamos que, organizaciones son pagadas a una editora o una publishing y esa editora le paga al compositor, o sea, a ti. Si tú no estás dentro de una editora y no estás dentro de una publishing, estás dejando de cobrar las regalías mecánicas, porque las regalías mecánicas solamente se le pagan a una editora. Y en la tercera, digamos que fuente que tienes ahí sería la licencia, la sincronización, derivadas, etcétera, que solamente son pagadas para una editora. Y esa editora se le pagará al compositor. Como puedes ver, querido artista, tienes tres fuentes de ingresos que no estás cobrando. Solamente, si no tienes una publishing, solamente estás cobrando el derecho de autor 50% nada más por tu sociedad de autores y compositores. Hace falta que tengas la editora, la publishing, para poder cobrar el otro 50% de la ejecución pública, el 100% de la mecánica y el 100% de la licencia. Haciendo un poquito la lupa entre estas licencias y entre estas empresas, o sí, digamos que sociedades, te recuerdo que tenemos BMI y ASCAP, que son como el ejemplo de las sociedades de autores y compositores de tu país, y tenemos Harry Fox Agency y Mechanical License Collective, que son las empresas que recaudan el derecho mecánico. Entonces, deberías de estar asociado a una sociedad de autores y compositores para cobrar tu 50% directo, tu otro 50% por derecho de publishing, y deberías estar en una editora publishing para poder estar cobrando las licencias mecánicas. Si no estás en estas publishing o estas editoras, no estás cobrando estas regalías y muy probablemente sí las estás generando.
Ahora vamos a un tema de la grabación. Ahí en la grabación prácticamente, si ya tú estás distribuyendo tu música con Full Nota, pues prácticamente eso ya lo tienes cubierto. Porque una grabación genera ingresos por streaming, Content ID y el no interactivo. Y todas esas derechos o regalías se le paga a una distribuidora y esa distribuidora te hará llegar a ti la regalía. Entonces, digamos que en la distribución a nosotros nos ha gustado mucho dejar esto separado, ¿no? Songame por un lado como publishing y Full Nota como distribución para que así también las cuentas no estén juntas. Sin embargo, nosotros vamos a estar haciendo una actualización en nuestra plataforma de Full Nota para que tú puedas también ver tus regalías por publishing en el momento que te registres con nosotros para cobrar tu regalía de publishing. Importante, campeón, tienes que tener split sheet. ¿Qué son los split sheet? Cuando vamos digamos que reclamar estas regalías, necesitamos tener claro quiénes son los que participan como autor y compositor dentro de una obra. Cuando hablamos de publishing, no hablamos de distribución. Generalmente cuando tú distribuyes música, pues no es tan importante quién es el autor y el compositor, porque solamente estás cobrando la regalía por el derecho de la grabación. Solamente se necesita saber quién es el dueño de la grabación. Pero cuando se habla de derechos de autor, pues obviamente se necesita saber quién es el autor y el compositor. Entonces sí es muy importante que tú dentro de tus obras empieces a hacer una pequeña tabla, como la que te muestro en pantalla, donde puedas saber quién es el autor y qué porcentaje tiene ese autor, quién es el compositor y qué porcentaje tiene el compositor de esa canción. Una vez hecho esto, empezamos a tener una licencia de titularidad con nosotros con Songame. En este caso, Songame Publishing te dará una licencia de titularidad y empezar, digamos que, a ser titulares nosotros de tus obras para poder entonces ir a estas entidades como ASCAP, BMI, Psychosite, Ben, Harry Fox Agency y NLC y cobrar las regalías que se están generando. Oye, si esto es así, ¿cuándo cobro? Pues te cuento que en el nivel autoral y de publishing, pues los cobros son de la siguiente manera. Si tú vas a registrar una obra nueva, te puede tardar 4 meses para tener el primer cobro. Si tenemos ya obras que están publicadas y registradas desde hace mucho tiempo, pues entonces va a existir un umbral de 9 a 12 meses para recaudar regalías retroactivas si es que existen y hacerte el primer pago. Y por lo general, digamos que los tiempos generales es que cada 4 meses se hacen los pagos por derecho de publishing. O sea, significa que estarás cobrando 3 veces al año tus derechos de publishing. Bien, tiene un costo. Suscribirme y que cobre mis regalías de publishing, pues sí, tiene un costo y tiene un pago único y puedes registrar obras ilimitadas para empezar a cobrar esas regalías. Solamente tendrás un pago único. Y la pregunta sería, ¿cuánto? Pues para esto tienes que escribirnos, porque la idea es que nos podamos reunir contigo, ya que todos los artistas, o todos en este caso, compositores y autores, tienen, digamos que particularidades. Hay autores que tienen canciones distribuidas por muchos años, no se sabe exactamente si están publicadas o no, si tienen los registros, digamos que correctos o no, si tienen los spreadsheets. Hay otros que sí lo tienen más ordenado. Así que en este momento te invito a que hagas clic en el botón que tenemos abajo, que te va a llevar directamente a uno de nuestros asesores para que agendes una reunión con él y puedas tener esta reunión en donde él te va a explicar al detalle cómo vamos a poder hacer el proceso para que empieces a registrar tus obras en nuestra publishing y comienzas a cobrar las regalías que hasta este momento no has cobrado por falta de tener una publishing. Sin más ni más, querido artista, me despido de ti y ya sabes, haz clic en el botón de abajo y habla con uno de nuestros asesores.